Alonso Salazar fue alcalde de Medellín entre 2008 y 2011. En su administración se dieron unas de las conquistas sociales más poderosas de la ciudad: Buen Comienzo, Medellín Solidaria, Mínimo Vital de Agua y el retorno de desplazados a San Carlos, Antioquia. Alonso es periodista y escritor. Le encanta la música, la salsa es su favorita. Su conocimiento de Medellín es profundo y le sale del corazón. Ha recorrido cada rincón de la ciudad, la conoce y la respeta. El ejercicio de la política electoral es un asunto del pasado, pero Medellín es sin duda una de las causas que más lo mueve. Alonso Salazar es el invitado de hoy en Conversaciones Pro. Hola, soy María Viviana Botero y les doy la bienvenida a Conversaciones Pro, un espacio de Pro Antioquia para invitarnos a soñarnos Antioquia. Alonso, bienvenido. En la introducción que hacemos de tu perfil hablamos que te motivan las causas y que probablemente una de tus grandes causas se llama Medellín. Quiero preguntarte qué sientes cuando pronuncio esa palabra, Medellín. María Viviana, un cordial saludo también para toda la gente que nos ve. Medellín se volvió, aunque no nací acá, yo llegué a vivir a Medellín cuando tenía unos 8 años, en la esencia de mi vida y desde muy pelado empecé a caminarla, a recorrerla. La inducción al compromiso social con Medellín era la filantropía de mis padres, que nos llevaban a llevarles mercados a los paisanos que habían llegado a la ciudad, ayudarles a construir sus viviendas. Y de ahí como que nunca me despegué de ese amor intenso por la ciudad. Esta es una ciudad que vibra mucho y sus frecuencias son altas. A veces unas frecuencias muy negativas, pero también las positivas han sido muy poderosas. Así es, Alonso. Medellín y Antioquia son un propósito superior. Y quiero preguntarte por un tema en el que tú has sido un abanderado en esa lucha, porque la última encuesta de Medellín, ¿Cómo vamos?, muestra un aumento en la percepción de corrupción por parte de los medellinenses con respecto a los últimos 16 años de lo que se ha visto y se ha podido monitorear en esa encuesta. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que nos perdemos con la corrupción? Yo no creo que haya un mal más grande hoy en Colombia que el fenómeno de corrupción, porque hasta en el tema de orden público se manifiesta, porque hay gente de las Fuerzas Armadas o del Estado que recibe coimas de grupos ilegales y eso inhabilita todas esas acciones de gran envergadura que se desarrollan, por ejemplo, contra algunos criminales. Pero hablemos de la corrupción en los temas sociales. Es que hoy en día, definitivamente, lo que tendría que ser un alcalde con cierta sensatez es una gran campaña para el tema del hambre en la ciudad. Pero si no son capaces de mantener la calidad de los alimentos en los hospitales porque se los entregan a los que no saben de eso, a los que quieren hacer lo mínimo para sacar tajadas muy grandes, pues menos atender la necesidad de una población global. Lo digo de ejemplo porque es que la cara real de la corrupción es el niño que está desatendido, los viejos que se quedan en la calle, las personas que están hoy sin tener las 3 comidas diarias. Es decir, aparte de la vileza del que se enriquece con esos dineros, está el cuadro social. Y no es sino salir un poquito por los barrios de Medellín y ver cómo en esta administración que ese tema corrupción lo andan escribiendo con mayúsculas y resaltadas y muy grandes, tiene un impacto muy duro sobre nuestros ciudadanos. Y te quiero preguntar precisamente por eso, por la crisis institucional innegable que estamos atravesando en Medellín, porque como bien lo decías ahorita, esta es una ciudad que vibra en unas frecuencias muy altas y tenemos que recordar nuestra época, esa época nefasta del narcotráfico, pero a la vez esa alegría que nos produjo, nos ha traído siempre el sector cultural, una ciudadanía cívica que ha levantado su voz, un empresariado que no se rindió. Y ante esta crisis institucional, Alonso, ¿cuál es el camino? ¿Qué deberíamos hacer? Yo veo que en Medellín, para tratar de hacer un resumen, tuvimos la crisis del narcotráfico,
bueno, y tenía un nombre muy específico, Pablo Escobar, como origen de un fenómeno social y cultural muy extendido que nos cambió las cabecitas y nos las puso en tono ambición desmedida, en tono violencia, y eso nos costó mucho. Medellín tiene otra crisis al inicio del milenio en la alcaldía de Luis Pérez, y es la primera vez que la crisis grande de la violencia y la corrupción toca a la clase política, porque la clase política había logrado ir pasando por esas adversidades intocables. Y creo que esta generada con la alcaldía de Quintero es la tercera, pero ya es una crisis de la política o de los políticos en general, de izquierda, de derecha. Yo no veo qué vamos a hacer para nuevos líderes, porque con muy pocas excepciones de izquierda y muy pocas excepciones de derecha, todos están en el paquete de Daniel Quintero, que yo no tengo más que nombrarlo como el de la corrupción mayor de toda la historia de esta ciudad, y gente que se había planteado en el pasado como renovadora de la política, como alternativa, está ahí, silenciosa, callada, en unas actitudes a veces muy vergonzantes. En ese caso lo que toca, tal vez como sucedió en los 90, es que la sociedad civil empiece a actuar, a unirse y ser protagonista. Ese es el camino que Medellín ya aprendió. Yo tengo mucha motivación, siempre me toca readvertir que no tengo intereses electorales ni ideas de candidaturas, pero sí quiero ser parte de un proceso de la sociedad que active, entre comillas, legítimas defensas de los programas sociales, de la vocación de cooperación entre diversos sectores, de lucha por la transparencia como un bien ciudadano que no podemos perder sin dar batalla. Preocupa también en ese papel de la ciudadanía que mencionas y que debe cumplir esa ciudadanía cívica y vigilante. Preocupa, Alonso, la última encuesta de cultura ciudadana de Medellín del 2021, donde se ve la confianza a la baja. El 69% de los medellinenses, lo cual significa 11 puntos más que la última de esas encuestas, no confían en el otro. La confianza está cayendo también. Es que yo creo que los gobernantes irradian una cosa o la otra. A veces yo siempre recuerdo el fenómeno extraordinario de Antanas Mockus en Bogotá, que le dijo a los ciudadanos: denme 10% más de impuestos, cada uno voluntariamente, y yo me comprometo que eso va a ser muy bien. Y la gente confió, y fueron sorprendentes los resultados de esa donación de la ciudadanía. Y ese es el espíritu que predomina entre los hombres y mujeres en la ciudad. Este alcalde fue muy hábil porque se envolvió, o como dicen algunos, se metió dentro de un caballo de Troya de marca independiente, de marca alternativa, de marca antiuribista, para venir a armar un desgreño extraordinario. Y luego introdujo un modelo de corrupción en el que la dinámica es: ¿quiere tal secretaría? Se la vendo. No es siquiera una corrupción que él mismo esté administrando, sino que prevendió. Por eso dice que es un alcalde prepago, prevendió las instituciones, aún las que prestan los servicios más urgentes para la comunidad. Y todas esas instituciones, los hospitales, el INDER, ahora viene una crisis mayor en los programas de adulto mayor, porque también se los va a entregar, lo que hacen 20 operadores, se lo va a entregar a un operador a los que están favoreciendo con los términos de la licitación. En fin, se empezó a desmoronar los programas del municipio hacia adentro. Entonces, la avaricia está desatada, la cosa de el que puede conseguir algo lo consigue, y eso tiene desde luego una referencia en la ciudadanía, y es desconfianza, total desconfianza. Y por eso a veces cuando se plantea la necesidad de construir capital social, ¿qué es eso? La gente trabajando, entusiasmada, mirando hacia adelante, es difícil, pero Medellín ya ganó un premio por allá de resiliencia, no sé qué, así que vamos otra vez por ese premio.
Alonso, hablemos un poco de Medellín y su relación con Antioquia. Medellín es la capital de Antioquia y aquí habitamos el 38% de los habitantes de este departamento. Eso significa que más de la mitad de los habitantes están en los 124 municipios que no son Medellín. Yo quiero preguntarte tu mirada frente a, ¿existe una real conexión, más allá de la antioqueñidad, entre Medellín y el departamento de Antioquia? Yo creo que las conexiones son todas, además muy emotivas y familiares. La gente mantiene regresando al campo, a sus fincas, a las fiestas de los pueblos, pero hace falta que también sea una relación más clara en el tema del desarrollo. Por ejemplo, en turismo se dice que a veces solo vamos, ahí vamos todos, al pueblito y si estamos un fin de semana dejamos las basuras y nos volvemos, ¿no? ¿Qué le estamos proveyendo realmente a esos desarrollos? A mí no me gusta ser autorreferenciado, pero creo que es importante decir que en la alcaldía hice cosas que se podían hacer y que no se habían hecho antes. Nivelar las tarifas del campo de Antioquia y la ciudad, que pagaban más caras en el campo. Acelerar los programas de electrificación rural, que los debe hacer la nación, pero yo dije, pues hagámoslos con EPM y después cobramos la platica. Se avanzó extraordinariamente. La operación retorno de familias desplazadas, invirtiendo 25.000 millones de pesos hacia el oriente, hacia San Carlos, y logrando la cooperación de las empresas de servicios, el propio EPM, ISA y SAGEN, y ese es un proyecto que no lo protagonicé yo, sino los habitantes, y es extraordinario ese ejemplar. Y también cosas de infraestructura grandes. Sabíamos que teníamos que desarrollar Hidroituango, que teníamos que desarrollar lo que llamábamos autovías de la montaña y trabajar duro por el puerto de Urabá. Pues menos en lo del puerto, que ahora sí está resultando, pero que en otro tiempo no encontramos el camino. En todas esas cosas trabajamos y creo que es inevitable e irrevocable que Medellín piense, que la gente de Medellín piense que el desarrollo de Medellín también está en el campo, también está en las provincias, en regiones además con vocaciones muy fuertes como Urabá o con tanto potencial como el Cauca, el Bajo Cauca, o tan bellas y con tanta perspectiva como el suroeste. No podemos pensar más a Medellín sin Antioquia. Eso me da para preguntarte que si a Medellín le va bien, a Antioquia le va bien. Así estás planteando la ecuación. A Medellín le ha ido bien sin que a Antioquia le vaya bien. Es decir, no es automático, pero sí debiera ser. Es lo mismo también con los municipios vecinos. En el área metropolitana, mi planteamiento era, no importa dónde se haga la infraestructura, lo importante es que sea de beneficio metropolitano. No importa que esté en el territorio de Medellín, porque la pelea tradicionalmente es qué construye cada alcalde. Si la obra queda en Itagüí o en Sabaneta, pero es de impacto metropolitano, pues hay que hacerla. Yo creo que la relación con Antioquia hay que pensarla desde esa perspectiva, pero hay que añadirle algo a lo que se está haciendo ahora. Las autovías, las 4G que llaman ahora, van a integrar este departamento como nunca antes en su historia. Pero hay que pensar en lo que queda en los bordes de esas autovías, la gente, las comunidades, cómo vamos a establecer unas dinámicas. Que no sean de paso, simplemente. Exacto. Esas vías que pasan por encima de ellos, hay que hacer una estrategia de desarrollo para todas esas zonas para que se complemente el buen cuadro de las autopistas. Alonso, en una conversación reciente con el gobernador Aníbal Gaviria, con nosotros, él habló e incluso escribió acerca de 3 mitos o 3 mentiras que han hecho carrera sobre Antioquia. Habló de uno de ellos, que nos regalaron el metro; 2, que hemos sido beneficiados de las 4G; y tercero, de la improvisación en el caso de Hidroituango. Yo quiero preguntarte desde cuándo se empezó a gestar ese relato y cuál es el impacto que ves de ese relato en lo que ha generado en la dinámica de esa región. La relación de Antioquia con el nivel nacional ha tenido cierto nivel de conflicto
es un tema como histórico. Nosotros somos muy autoafirmados y queremos ver todo como de lejos, tal vez a veces imponer nuestras concepciones, pero desde las épocas de la colonia en que estos éramos por aquí bien arrinconados, lejos de todo y pobres, ya éramos como alzaditos, ya desde ese tiempo. Con los ejemplos que está citando, creo que es bueno mencionar muy brevemente que mucha gente se olvida de que seguimos pagando el metro y se pagará por décadas más con el tema del tabaco y la sobretasa de la gasolina y todo esto, que el metro es controlado por la nación en su junta directiva, no tienen los alcaldes mucho margen en eso. El de Hidroituango es un caso del que valdría la pena hablar muy extensamente, pero que lo resumo en esto. Un gran aporte de Antioquia al desarrollo nacional por la vía de proveerle energía que va a requerir. Claro, 17%. Dentro del enfoque de sustentabilidad, un gran aporte, porque aunque haya quienes piensen que un potencial como Hidroituango se reemplaza con cualquier cosa, en realidad no, son 2.400 megavatios y entonces se necesitarían miles al mismo tiempo ya operando de transformadores de energía eólica, miles no diría miles de transformadores, sino miles de campos de energía eólica o solar, porque la transición energética hay que hacerla, pero en ese paso la energía hidroeléctrica es importantísima porque nos ayuda, por ejemplo, a ir desplazando las de carbón, de diésel y todo eso que son más contaminantes. En segundo lugar, siendo una obra tan compleja, yo resumo el problema de Hidroituango con todos los impactos que tuvo. Después de construir 36 kilómetros de túneles allá en el proyecto, uno de los últimos túneles vino a colapsar y generó todo este impacto extraordinario. Pero se aprovechó políticamente, especialmente por el alcalde, sectores de izquierda y otros. Bueno, se aprovechó la crisis para hacer política y se dijeron muchas mentiras alrededor de eso, y los medios en Bogotá y muchos opinadores no tuvieron la capacidad de elaborar diagnósticos más complejos, de preguntarle a gente aquí en la región sus visiones, sino que se casaron con ese cuento que echó el alcalde de que era el GEA y que se había robado y que por esos robos la crisis, y mientras nos puso a mirar ese pajarito, el alcalde Quintero empezó a repartir todo y a saquear, que es lo que ha hecho hasta ahora. Tengo que devolverme al inicio de tu respuesta, cuando mencionabas esa relación entre Antioquia y la nación, porque ProAntioquia, y tú lo conoces muy bien, que es una institución de casi medio siglo, que está enfocada en educación, en desarrollo territorial, en desarrollo económico, desarrollo social, tantos programas, también tenemos un propósito y es mirar más allá de las montañas, y con eso queremos decir la necesidad que tenemos de conectarnos con el resto del país. Hemos dicho que necesitamos concebirnos también dentro de algo más grande que es la colombianidad. ¿Cómo nos conectamos con el resto del país? ¿Cómo lo ves? Yo creo que parte de la riqueza que tienen las naciones, las sociedades hoy en día, es la capacidad de aprovechar la universalización de fenómenos culturales, de fenómenos de conocimiento, y hay que estar absolutamente abiertos a esa posibilidad. Hay una frase muy vieja que me gusta mucho: tener visión global y tener capacidad de entender lo local. Es siempre como un juego. Apertura mental. ProAntioquia en eso ha contribuido enormemente, porque aparte de lo que ha hecho por el proyectos específicos de la región y por temas, también ha abierto a aperturas mentales, como las que hizo Gilberto Echeverri cuando lanzó el Plan Prospectivo de Antioquia Siglo XXI. Siempre eran miradas futuristas. Me acordaba yo siempre mucho de las de Carlos R. Restrepo a los inicios del siglo XX, con la Sociedad de Mejoras Públicas, un hombre capaz de pensar la ciudad integralmente y de proyectarla al futuro.
Claro, y es que parte de lo que significa este espacio de conversación, que responde a la esencia misma de ProAntioquia, que es una institución con vocación de permanencia, con visión de largo plazo, es justamente invitarnos a visionar esa Antioquia que nos soñamos. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo te sueñas Antioquia? Para María, para tu hija, que conocimos siendo una niña en la alcaldía y que hoy ya es una joven, que también tiene muchísimos anhelos, inquietudes. ¿Cómo te sueñas a Antioquia? El primer sueño que considero yo fundamental para Antioquia y para este país es afianzar distintas maneras de convivencia. Es decir, tener la capacidad social de ir contrarrestando fenómenos intensos de violencia que nos están afectando por todos lados. Eso implica muchas cosas que pues es difícil explicarlas aquí, pero hay una que sí es elemental y profunda, y es un Estado más fuerte que el que tenemos, que implica un Estado con menos corrupción, con la capacidad de tener mayor control del territorio, mayor control y tener policía hasta en los sitios menos pensados de la geografía, pero también con mucha capacidad de transformar las realidades de esas sociedades locales donde se nos retroalimentan muchos conflictos. Ese es un tema que marca la historia de Antioquia y de Colombia, pero la violencia ha disminuido. Lo que pasa es que en eso no hay meta de llegada y tenemos que ser muy ambiciosos en ese campo. Yo me imagino una Antioquia con unas regiones con un dinamismo extraordinario. Ya hay muchos bocetos de lo que eso puede ser. Esa región de Urabá podría ser al mismo tiempo con Puerto ya un distrito para cierto tipo de industrias, estando al lado del mar, mantener esa economía del banano, pero diversificar también Claro. en otro tipo de productos que Colombia ya está produciendo. Yo soñaba, pero esto puede ser una equivocación, ¿no? Pero lo digo solo como un ejemplo, y es que me imaginaba cuando surgieron la vaina de los biocombustibles. Yo le preguntaba a los de EPM, a los de la Junta, bueno, eso está dentro del objeto social de EPM. Entonces, que apoyar a crear empresas para biocombustible. Es decir, la minería, hay un tipo de minería que le va bien en el Bajo Cauca. Siguen las informalidades allí y en otras regiones y cuestan mucho. Pero es que el trópico tiene unas posibilidades tan extraordinarias. Ahí sí la energía gratis para producir. Y entonces encontrar vocaciones agrícolas para esas regiones, me parece. Y así sucesivamente. Otras las han ido encontrando por su tradición histórica y natural. Lo del suroeste me parece que es un fenómeno muy bello y ejemplificante. Alonso, y un anhelo para Medellín, para esa ciudad que tanto queremos, que tú tanto quieres. ¿Cuál es tu anhelo? Yo creo que los medellinenses tenemos que proponernos tener que avanzar en los temas de lo que en general se llama la cultura ciudadana, que mencionabas ahora, temas de la civilidad. Y eso tiene que ver con no ejercer las relaciones sociales por la vía de la fuerza, del poder militar, del poder de las armas. Los que están en el Estado tienen que lograr la confianza de los ciudadanos para que los problemas sencillos de la vida, como los pleitos a veces entre parejas, se resuelvan con el inspector de policía, con el comisario de familia, que tengamos una fuerza pública también curada de corrupción, que ayude a que las relaciones en cualquier rincón de esta ciudad sean entre hombres y mujeres que están en plano de igualdad. Y lo otro es atender aún mucho más a la primera infancia. El proyecto Buen Comienzo tuvo en esta alcaldía de Quintero un retroceso descomunal. Habría que retomarlo y potenciarlo y atender los temas urgentes de las poblaciones que están en una situación muy vulnerable por la pospandemia, sobre todo, ¿no? Yo siempre me sueño con más justicia social. Para eso tal vez he hecho vida pública a lo largo de mi vida.
Con eso me quedo, Alonso. Yo quiero agradecerte por acompañarnos en Conversaciones Pro y quiero agradecerte también como ciudadana por mantenerte como una voz activa, una voz relevante, una voz con un conocimiento profundo, que nos invita al debate, que nos cuestiona, pero que también nos impulsa siempre a dar un paso más allá. Muchas gracias, Alonso. A ti por la invitación. Muchas gracias.